Bien, alumnos, vamos a continuar con la retroalimentación al tema del día de hoy. Y bien, en esta parte vamos a ver en cuanto a a lo que es el argumento en cuanto a la obra literaria de Ricardo Palma, ¿no? Sobre, disculpen, una de las tradiciones peruanas también, carta canta, ¿sí? Carta canta. Muy bien. Bien, esta tradición en sí trata acerca de, bueno, contando en un contexto, ¿no? De cuando los españoles vinieron acá al Perú y con ellos pues trajeron varios alimentos que propiamente fueron por ellos traídos, ¿no? Del extranjero. Como que acá en nuestro país pues teníamos nuestros propios alimentos que a ellos como españoles pues les gustaba, les agradaba, ¿no? Por el sabor de las comidas que presentaban, ¿no? Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo ello con carta canta, ¿no? Mayormente tiene que ver lo que de dónde es este personaje que menciona don Antonio Solar, ya porque es la figura que menciona esta obra, ya como es el principal, ¿no? El personaje que es el patrón, ¿no? En sí de una hacienda, ¿no? Una hacienda grande que pues bueno, tenía él, ¿no? En el lugar de Barranca, ¿ya? Y este personaje, pues, era una persona acomodada, ¿no? De, de bueno, de buena posición económica, ¿no? Entonces, la historia en sí cuenta acerca de, de cómo, pues, en esos tiempos los indios habitaban en los lugares cuando en los tiempos de los españoles, ¿no? El tiempo de la colonia, cuando los indios pues eran esclavos, ¿no? Eran servidores de sus amos, ¿no? Que eran los españoles. Entonces, en una de ellas, este señor, el patrón que se llamaba pues don Antonio Solar, tenía su mayordomo. Este mayordomo, pues bueno, uno de los mayordomos, disculpen, conocidos por don Antonio Solar, le había enviado, ¿no? Eh, a los indios, una encomienda, ¿no? Hacia, hacia el lugar donde estaba don Antonio en sí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el caso es que estos dos indios, eran dos ya, dos indios que le llaman mitayos acá, mitayos, ¿no? Ya estos indios pues tenían que llevar ahí dice bien claro, ellos tenían que llevar dos cajones, ¿no? Dos cajones, dice de melones, ¿ya? De los cuales tenían que llegar 10, ¿no? 10 conforme los estaba enviando el mayordomo. A su patrón, ¿quién? A Antonio Solar, ¿no? Que estaba en Barranca. Entonces, estos indios llevaron la encomienda, ¿no? ¿Ya? Junto con una carta escrita por el mayordomo, ¿ya? Y que tenía que entregarle a quién? Al patrón, ¿no? Al patrón Antonio. Entonces dice, cuando ellos habían, cuando los mitayos, o sea, los indios, que eran los servidores, estaban a mitad del camino, dice, avanzando, dice, ¿no? Varias leguas ya de estar, ya no cerca a la hacienda. Entonces dice que ellos sintieron pues la necesidad de comer los melones, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Estaban pensando el uno al otro, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos hambre. Entonces dijeron, ¿qué te parece si, pues como que en ese tiempo, ¿saben qué es lo que sucede? Había
como una costumbre, algo que ellos pensaban que era así, ¿no? Algo que se puede decir, ¿no? Las cartas que ellos escribían, ellos pensaban que era, era algo que hable, ¿no? Algo que va a hablar y que les va a revelar lo que están haciendo. Entonces, las cartas que mandaban sus patrones o cualquier emisario, cualquier persona que lo envíe, ¿no? A algún emisario, decían, tienen que ir llevando esta carta, entonces, para que no pasara nada, ¿no? Y llegue las cosas como se esté enviando. Entonces, esto es lo que pasa, de que como había una creencia de que la carta hablaba, entonces la carta hablaba, la carta cantaba, dicen. Entonces estos indios tenían el temor de que esa carta que le había enviado el mayordomo, pues hablarse, ¿no? No, la carta va a hablar, ¿qué hacemos? Nos va a ver que vamos a comer los melones, ¿no? Entonces lo que hicieron es esconder la carta en un lugar que a uno de los indios se le ocurrió, ¿no? Dice, esconde la carta detrás de la tapia, ¿no? Entonces, que si no, dice, nos va a ver comer y nos podrá denunciar. Mira, hasta dónde llega la mentalidad de que la carta le va a decir a su patrón que se han comido, ¿no? Uno de los melones, porque primero comieron uno, ¿ya? Entonces lo escondieron como ellos lo pensaban. Entonces después, sí, dice ahí bien claro que ellos creían que la escritura de las cartas estaba formada por espíritus y que estos espíritus le espiaban todo lo que hacían, ¿no? Y que contaban estas cartas contaban los mensajes, ¿no? Entonces, el compañero convencido colocó detrás de la tapia la carta, ¿no? Y la cubrió, dice, con una piedra, y ambos empezaron a devorar la fruta, o sea, el melón. Entonces, llegando, dice, a Lima, ¿ya? O sea, cuando ellos están camino, porque del lugar donde ellos estuvieron, llegan hasta Lima, dice, el otro indio le dice, ¿no? Se dio una palmada en la frente y le dice, hermano, debemos equilibrar cargas, pues si tú llevas 4 y yo 5, o sea, cada uno llevaba 5 melones en una caja, ¿no? 5 un indio, el otro 5 melones, y total eran 10, ¿no? Pero como se han comido uno, entonces uno de ellos lleva 4 y el otro lleva 5, eso es lo que le estaba reclamando. Entonces el patrón sospechará, dice ahí, ¿no? Uno de los indios le dice, ¿no? Pero el patrón sospechará. Entonces, ellos, volvieron, dice, a esconder la carta, dice, igual sobre una piedra, ¿no? Sobre lo cubrieron con una piedra, y dice que empezaron a comer el otro melón, ¿sí? Entonces ya comieron con esta 2 melones. Entonces los ladrones decían, consultando la carta. Entonces ahí dice, disculpe, luego de ello, ¿qué sucede? Bueno, dice que aquí, bien claro, volvieron a esconder la carta y acabaron el segundo melón. Cuando llegaron, dice, a la casa del patrón, que se llama Don Antonio, ¿qué sucede? Bueno, le dieron la carta, dice, o sea, ellos tenían que andar con esa carta, porque tenía que llegar a manos del patrón. Entonces le entregaron la carta y al leerla, dice, al leer la carta, en la carta decía cuántas frutas le estaban mandando. Y al contar las frutas, dice, el patrón se dio cuenta del engaño, ¿no? Entonces, empezó a llamar la atención a los 2 indios y los dijo ladrones, ¿no? Entonces, el mayordomo me envía 10 melones,
y ustedes solo me han hecho llegar 8, así le dice, ¿no? Que les den una docena de palos a estos pícaros, ¿no? Imagínate, su castigo ha sido darle una docena de palos a ellos, ¿no? Entonces, luego de ser castigados, ¿no?, estos indios se sentaron a un rincón muy tristes y uno dijo al otro: ya ves, hermano, la carta canta. Don Antonio, que los escuchó, dice, el patrón los escuchó hablar a ellos, entre ellos, ¿no? Por la carta, que la carta canta, contó riendo la anécdota a sus amigos y la frase carta canta se hizo famosa, ¿no? Entonces, bueno, eso da a entender de que cuánto nosotros debemos de ser fieles, ¿no? Fieles con lo que también a nosotros nos dan, ¿no? Nos encargan algo, así de la manera que me dan, así sea 1, 2, 3, lo que es, tiene que llegar en manos de la otra persona como es. ¿Por qué? Porque, como se dice, ¿no? La verdad siempre sale a la luz, ¿no? Y ellos no, ellos pensaban que, no, de repente bueno, de esa manera, escondiendo la carta no va a hablar, ¿no? No va a decir nada, claro, pues ni modo, ¿no? No es así, sino que ellos como eran indios, no sabían leer ni escribir, entonces dentro de la carta decía bien claro, ¿no? El mayordomo, que tenía conocimientos, ¿no?, le había dicho, ¿no? ¿Sabes qué, don Antonio? Te estoy enviando 10 melones, 5 en cada caja. Entonces, ellos te van a entregar, ¿no? Entonces, seguramente así diría. De esa manera se dio cuenta él, el patrón, ¿no? Don Antonio se dio cuenta del engaño de los indios, ¿no? Pero también es triste porque los indios tenían hambre, ¿no? Pero también de ellos, también por ocultar la verdad, pues si hubiesen dicho la verdad, se hubiesen evitado el problema de que sean castigados, ¿no? Imagínate que les den una docena de palos, el palo duele, pues, ¿no? Imagina 12 palazos a cada uno. Entonces, un castigo que en ese tiempo pues era así, ¿no? Cruel, ¿no? Y peor todavía si se trataba de indios o esclavos, ¿no? Esclavos negros, ¿no? Como se le trataba a ellos, ¿no? Entonces, cuán importante es ser honrado y ser fiel, ¿no? Fiel a sus servidores, ¿no? Entonces, esa es la lección del día de hoy. Nuestro temita, quizás un poquito, algunas cositas confusas, pero no difícil, porque es algo que escribe, ¿no?, Ricardo Palma en su segunda tradición, ¿no? Carta canta, ¿no? Entonces que en sí, cuando uno lee la carta, es un mensaje que uno se comunica y se entera de las cosas que te están escribiendo, ¿sí o no? En las cosas que te escriben, uno se va enterando qué cosas te están comunicando, ¿sí o no? Entonces, de la misma manera, pues estos indios quizás ignoraban de su contexto porque no sabían leer ni escribir, ¿no? Bien, es esa la historia en cuanto a carta canta. Ahora sí vamos a pasar a lo que se refieren a nuestros ejercicios del libro, ¿ya? Bien, ya es el problema, que no tengo ahorita el libro original. Pero por favor les voy a pedir que abran su página, que busquen el cuarto tema, ya, donde dice Tradiciones Peruanas 2, Carta Canta, ya, el cuarto tema, Carta Canta. Debe estar en la página, a ver. Bueno, yo tengo acá la 148, ya, 148. Página 148. Ya, debe ser el mismo, ya. Entonces 148, y vamos a resolver el ejercicio que está programado en base al tema del día de hoy. Dice: aplicando lo aprendido, ya. Vamos a colocar dentro de los recuadros lo que corresponde. Acá dice: en base a las tradiciones peruanas. En el centro hay una imagen donde dice Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, ¿sí?
Todo referente a las tradiciones peruanas tenemos que rellenar. Disculpen, estoy con la garganta. Ya, ahí dice primer componente. El primer componente colocas artículo de costumbre, ¿ya? Vienen a ser los elementos de la tradición, ¿ya? Según el romanticismo historicista, ¿ya? Artículos de costumbre. El segundo componente viene a ser dato histórico, ¿ya? Y el tercer componente viene a ser el tono humorístico. Tono humorístico, ¿ya? Bien, seguimos. Debajo hay dos círculos como óvalos, ¿ya? Y donde dice Ricardo Palma, debes de colocar historicista, porque él perteneció al romanticismo historicista, ¿ya? Historicista. Y en el otro costado dice Carlos Augusto Salaverry. Ya, él perteneció al romanticismo sentimentalista. Sentimentalista, eso debes de colocar. Bien, debajo de donde está la imagen tradiciones peruanas, en el centro, ya indica unas 4 flechas, ¿no? Ya, donde está la flecha señalando a una casa grande ahí con, parece que hay una especie de, bueno, esa casa grande ya viene a ser la hacienda, ¿ya? Pones ahí la hacienda. Bien, debajo está la fruta que representa la obra que hemos leído hoy día, melón o melones, ¿ya? Puede ser melón o melones, como quieras. Al otro costado, ¿ya? Colocamos, donde ves al personaje ahí con su chullo, es el mitayo, ¿no? El indio o mitayo, con M, mitayo, ¿ya? Y debajo está la palabra, refleja la imagen de la carta, ¿ya? Carta. Muy bien. Ahora sí vamos a ver aquí, las preguntas de la retroalimentación. 1. ¿Quiénes son los protagonistas de la tradición carta canta? Bien, colocas número, la letra. Bueno, los protagonistas bien, en sí de la historia que acabo de leer vienen a ser, para mí, pues debería ser 4, ¿no? 4 personajes que menciona la obra, ¿ya? Un mayordomo, el patrón y los 2 mitayos, ¿no? Prácticamente los 2 indios. Entonces, aquí en la respuesta podríamos colocar la A y la E, ¿ya? Porque no puede ser uno solo, porque se supone también está involucrado el patrón, porque tiene que recibir y manda a castigar, ¿no? Tiene que recibir el encargo o la encomienda y tiene que castigar, ¿sí o no? Y también tiene que estar el mayordomo, porque el mayordomo es quien envía la encomienda a los mitayos. Y tienen que estar unos indios que eran mitayos, porque ellos eran los que mayormente son los que han participado en la obra, ¿no? Porque ellos fueron los que comieron los melones, llevaron la encomienda, tuvieron hambre, querían comer los melones, tuvieron que esconder la carta, entonces su participación fue más de ellos, ¿no? Entonces, en la 1 podríamos marcar la A y la respuesta E. 2 respuestas colocaríamos, porque no me parece que sea solamente uno, ¿ya? Bien. Número 2. ¿Dónde quedaba una de las haciendas de don Antonio? Bueno, una de las haciendas de don Antonio quedaba en Barranca, la letra D. Ay, disculpen. Letra D, D de dedo, ¿ya? D de dedo. A ver, un ratito. Ya, muy bien. D de dedo. En la número, les dije yo en la número 2, ¿ya? Barranca. 3. ¿Qué idea tuvo un mitayo para ocultar su fechoría? Bueno, su mentira, ¿no? Fechoría. Era la C, esconder la carta debajo de una piedra. Número 4. ¿Por qué fueron castigados los mitayos?
porque se comieron 2 melones. Dos melones, ¿ya? Entonces la E en la 4. Seguimos. Bueno, yo tengo la página 149, ¿ya? Entonces, de repente está igual su página, si no, siguen la página que está al siguiente, ¿ya? No tengo el otro libro de este año, estoy con el libro del año pasado. Ya, bien, pero tiene las mismas páginas, me parece. Trabajando en clase. 1. Relaciona las imágenes con los conceptos, de acuerdo con el autor de Tradiciones Peruanas. Bien, bien, donde dice historia, lo vas a unir la línea con la imagen del medio, del centro, ¿ya? Donde está el caballo con un personaje, ¿no? ¿Ya? Bien, donde dice humor, vas a relacionar con el personaje que está riéndose, con el hombre que está ahí sentado riéndose, ¿no? Bien, y donde dice costumbre, lo vas a relacionar con lo que está en la procesión del Señor de los Milagros, ¿ya? Muy bien, con esa imagen. Número 2. Adivina a qué personaje hacen referencia las siguientes pistas. Tenía servidumbre, recibió una encomienda, fue alertado ante un posible robo, ordenó un colosal castigo. ¿Quién fue? Don Antonio. Entonces coloca ahí Don Antonio. En la cuerdita que está ahí de flores, esa cuerdita ahí dentro, Don Antonio. Número 3. Ordena las letras de cada entrada para conocer 2 personajes de una tradición de Ricardo Palma. ¿Ya? Entonces colocamos ahí, la primera es mayordomo, ¿ya? Y la segunda es mitayo, con M, mitayo, ¿ya? Y al final. Bien, la número 4. Completa los casilleros para saber el título de una tradición de Ricardo Palma. Historia de un mayordomo. Historia de un mayordomo, ¿ya? Eso lo llenan los recuadros. Seguimos con la página, bueno, yo tengo 150, ¿ya? Página siguiente para ustedes, ¿ya? 5. Resuelve la adivinanza. Delgada viajera, portadora de buenas nuevas y de verdades secretas, si yo te leyera. Viene a ser la carta, ¿ya? Así como dice carta canta, ¿no? Ese se titula la obra de hoy. La carta. Verificando el aprendizaje. Número 1. ¿Qué tradición pertenece a la época republicana? Bien. Esa respuesta lo podemos ver en el tema que hemos explicado sobre las épocas, ¿ya? Ahí están todas las obras que se vinculan, ¿no? Que se relacionan. Entonces, la letra D es la respuesta. ¿Qué tradición pertenece a la época republicana? Historia de un cañoncito. 2. ¿Qué obra pertenece a Carlos Augusto Salaverry? La letra B. Cartas a un ángel. 3. ¿A qué romanticismo pertenece Ricardo Palma? Al romanticismo historicista. La letra E debes de marcar. 4. Identifica la tradición que pertenece a la época colonial. El alacrán de Fray Gómez. La letra B. Ya eso también está en las épocas. 5. Son 2 ingredientes que componen una tradición. ¿Cuál? La letra D. Humor y el artículo de costumbres. ¿Ya? Humor y artículo de costumbres. La letra D de dedo. 6. ¿Qué personaje no es mencionado en la tradición carta canta? No es mencionado Ramón Castilla. Don Antonio sí, mayordomo sí, indio mitayo también. Acosta, bueno, Acosta debe también de haber, pero Ramón Castilla no se menciona, ¿no? A Ramón Castilla. Bien, seguimos con la número 7. Identifica la tradición que pertenece a la época incaica. Bueno, la tradición que fue escrita en la época incaica fue la Achirana del Inca, la letra B. 8. ¿Qué hecho histórico convive con el romanticismo peruano? El hecho histórico que convive con el romanticismo peruano es la independencia del Perú, la letra E, ¿ya?
9. ¿En qué época están ambientadas la mayoría de las tradiciones de Ricardo Palma? La mayoría de tradiciones que tiene Ricardo Palma es en la época colonial, ¿ya? Entonces, la C, colonia. 10. Lo vamos a completar esta oración incompleta con la letra B. El indio escogió 2 de los mejores melones. Todavía 2 de los mejores melones se lo comieron. Bien, la letra B, entonces la letra B. 11. Variante del romanticismo peruano que busca en la historia las raíces de la nacionalidad es la variante historicista, el romanticismo historicista, la D de dedo. Bien, página siguiente, 151 tengo yo. La número 12. No forma parte de la clasificación de las tradiciones. Bueno, incaica sí hay, de la conquista también, de la emancipación también, de la república también. Pero no hay de la guerra del Pacífico. La letra C es la respuesta. No forma parte. La C. 13. Pertenece al romanticismo sentimentalista. ¿Quién pertenece a este romanticismo? Carlos Augusto Salaverry. 14. La A entonces en la 13. 14. La tradición al pie de la letra pertenece a la época. ¿En qué época se escribió esta tradición al pie de la letra? Se escribió en la época republicana, ¿ya? 15. Es un elemento de la tradición. Un elemento de la tradición. Son 3, pero acá uno nada más nos está diciendo. Sería C, el dato histórico. Dato histórico. Muy bien, alumnos, ahí tenemos nosotros entonces nuestros ejercicios resueltos al tema del día de hoy. Entonces, no olvidarnos practicar, leer las preguntas, porque para que ustedes puedan hacer una buena práctica también, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo 174 la tarea domiciliaria, pero de todas maneras voy a enviarlo al sitio web para que ustedes se guíen, ¿ya? Y bueno, espero que no me haya equivocado en el número de páginas, pero de todas maneras el cuarto tema es la que estamos desarrollando en la retroalimentación. El cuarto tema sobre, hemos visto hoy día lo que es Tradiciones Peruanas 2, Carta Canta, ¿no? Carta Canta, ¿ya? Entonces, alumnos, gracias por tu atención. No olvidarse enviar las tareas domiciliarias. Entonces, uno al sitio web, uno a mi número privado. Y bueno, pues chicos, solamente decirles a todos ustedes, cuídense mucho y gracias por atender a esta clase que espero les haya gustado, ¿no? Nos vemos.